Qué gusto, Emanuel, eso que decía que sos siempre esquivo a los medios, acá me decían, y además es muy didáctico. Así que bueno, vale aquello de que lo que es escaso, siguiendo la teoría económica, tiene valor, así que vamos a tratar de aprovecharte. Primero la pregunta obvia, se cumple un año el martes del gobierno, del primer año del gobierno de Milei, una evaluación tuya de claros y oscuros de la economía argentina de este año. Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Che, por la invitación. Eh, a ver, yo diría lo siguiente, porque claramente un poco el tono de la discusión lo pone el gobierno, ¿no? Y en ese sentido el gobierno dice, bueno, la verdad que todo el mundo esperaba que para esta altura del partido la inflación estuviera en 5 mensual y está abajo de 3, y eso demuestra que estaban todos equivocados y el gobierno estaba en lo correcto. Yo creo que lo que pasó, Jorge, es que hubo un cambio muy importante en lo que fue el programa de gobierno respecto de lo que uno esperaba en función de los anuncios de campaña. A ver, en concreto, el presidente dice el peso es excremento, eso es lo que dice en campaña, y en su primer año de gestión el peso es la moneda que más se fortaleció en todo el mundo. O sea que pasamos de un peso que iba a ser excremento a que el peso de vuelta se fortalezca, como hemos visto pocas veces. Y esto es importante para el diagnóstico, ¿por qué? Porque cuando uno esperaba un programa, a ver, no hay programas libertarios, no hay programas económicos libertarios en el mundo, pero uno, entendiendo que eso era un poquito parte de la retórica de campaña, decía, bueno, yo espero un programa ortodoxo. Digamos, ¿qué es un programa ortodoxo, básicamente, para que la gente entienda? Bueno, un ajuste muy importante del gasto público y, por otro lado, una suba muy importante de la tasa de interés. De manera tal que los programas ortodoxos, cuando uno consulta, digamos, la literatura especializada, el resultado más probable cuando vos tenés una inflación alta es que tengan un impacto recesivo muy grande y, por otro lado, que la inflación tarde mucho en bajar. Por eso usualmente, incluso los propios ortodoxos dicen, che, si la inflación es 200% anual, mejor que seamos un poquito más heterodoxos, digamos, en el programa. Bueno, fíjate el programa de Milei. El programa de Milei, ¿baja el gasto? Sí. Entonces uno podría decir, bueno, es un programa ortodoxo. Ahora, respecto a la tasa de interés, respecto a la política monetaria, ¿pone una tasa de interés en las nubes y eso seca la economía, etcétera, etcétera? No. La tasa de interés real del programa de Milei es negativa. Por otro lado, tiene cepo. Al tener cepo indica que el dólar no es libre. Entonces, si yo tuviera que clasificar el programa de Milei, diría, es un programa heterodoxo. Aclaro, heterodoxo no es de izquierda, no es que es woke, no es que es lindo, no es que es progre. A ver, la convertibilidad era un programa de un gobierno neoliberal de carácter heterodoxo, porque fijaba el precio del dólar, y por otro lado los superávit gemelos de Néstor Kirchner eran pilares ortodoxos de un gobierno nacional y popular, digamos. Todo esto para decirte qué cosa, que si vos me hubiese dicho, che, Milei va a hacer lo siguiente, va a bajar el gasto, se va a mantener el cepo, después de devaluar 120%, va a devaluar 2% mensual, y la tasa de interés va a ser negativa. ¿Cuánto crees que es la inflación en noviembre de este año? Yo te hubiese dicho entre 2 y 3%. Entonces, en realidad lo que pasó es que por ahí los que hoy el presidente llama mandriles, cometimos el error de creerle a lo que dijo en campaña. Digamos, dado lo que hizo efectivamente Milei, es razonable que la inflación haya bajado hasta donde bajó. ¿Problema? Bueno, me parece que nos pusimos muy caros muy rápido y eso en Argentina siempre es una señal amarilla. Emanuel, conformando lo que vos decís, en la primera reunión de Milei con los gobernadores, que había gobernadores peronistas, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, él dijo textualmente, este plan que estamos haciendo para mí es una porquería, es lo que yo puedo hacer ahora. Mira, no conocía la declaración. Exactamente, este plan es una porquería, es lo que yo puedo hacer ahora, no es lo que a mí me gustaría hacer. En lo que se suponía que era un primer punto para luego liberar el mercado de cambios, para luego liberar la tasa de interés. Ahora, volviendo al punto, es entonces el plan de Toto Caputo, nada más que cómo funciona, Milei lo deja, para ponerlo en términos concretos. Concretamente, y aparte me parece que Milei lo deja porque, independientemente del tipo de herramienta que esté usando, que puede ser una discusión interesante para esos foros donde los economistas decimos,
bueno, esto se corresponde con lo que escribió Hayek en 1976. No, en realidad es más parecido a lo que escribió Keynes en 1937. En vez de discutir eso, lo que está diciendo Milei es, mira, no importa si es la motosierra, el serrucho o el martillo, la verdad que la inflación bajó y la gente me votó para que baje la inflación. E incluso, creo que el presidente percibe que la gente lo votó para bajar la inflación, a pesar de que el ajuste no lo esté pagando la casta. O sea, yo creo que en esto hay una gran confusión, porque buena parte de la pregunta, digamos, que anda por el aire es, ¿cómo es posible que la gente esté soportando este ajuste? Y yo creo que cuando uno se hace esa pregunta, medio que da por implícito que en realidad el año pasado no había ningún ajuste y esto era una fiesta de consumo, de mejora en la distribución del ingreso, etcétera. Y lo que uno tiene que entender es que cuando un cartonero junta un par de cartones y los vende y tiene un país en donde la inflación es 10% mensual, si ese tipo apenas cobró, no sale corriendo a comprar un litro de leche y espera 30 días, los 30 días compra 10% menos de leche. En cambio, un rico que cobra a principios de mes, deja su plata en un plazo fijo UVA o se compra un instrumento atado por inflación y probablemente a fin de mes, en vez de comprar 10% menos de leche, compra 5% más de leche. Por eso es que los economistas decimos que la inflación es un tipo, digamos, abusando del lenguaje, es como un impuesto que en particular afecta más a los pobres. Entonces, si Milei bajó la inflación, al final del día le bajó los impuestos a los pobres. Obviamente que eso combina con otros aspectos del programa que para mí son muy negativos. Ejemplo, el ajuste, un cuarto del ajuste lo pagan los jubilados. Y ahora con la eliminación de los remedios en el PAMI, probablemente un poco más. Pero también hay que darle la derecha al presidente en términos de que cuando él presentó la ley bases originalmente, la ley bases tenía un aumento de retenciones adentro y tenía un impuesto a las ganancias más agresivo que finalmente terminó saliendo 6 meses después. Entonces, también lo cierto es que nuestros representantes en el Congreso decidieron, de la mano, por ejemplo, de las presiones del gobernador de Córdoba y de Santa Fe, no aumentar las retenciones después de una devaluación de 120%, y la consecuencia es que el presidente dijo, bueno, si ustedes no quieren que el ajuste lo paguen 6 compañías que exportan soja, bueno, lo van a pagar 8 millones de jubilados que reciben remedios desde el PAMI. Entonces, la verdad, si me preguntas a mí, yo creo que Argentina tenía que hacer un ajuste fiscal, básicamente porque se había quedado sin dólares después de una de las peores sequías en nuestra historia. Me parece que ahí la diferencia entre ser heterodoxo, ortodoxo, de izquierda, de derecha, woke, libertario, lo que quieras, es discutir quién paga el ajuste. Y no solamente por una cuestión ético-moral, también por una cuestión de eficiencia económica, porque, déjame que te dé este ejemplo, Jorge. Imagínate cómo decís, nos quedamos sin dólares, hay que hacer un ajuste. Bueno, ok, hagamos lo siguiente, tenemos que elegir si el ajuste lo paga un jubilado, o si el ajuste lo pagamos vos o yo, Jorge, que seguramente algún manguito a fin de mes nos sobra. Si vos cargas el ajuste sobre el jubilado, lo único que puede hacer ese jubilado es reducir su nivel de consumo. Entonces, al reducir su nivel de consumo, no solo el ajuste le pega al jubilado, sino a la panadería que le vendía bizcochitos al jubilado. En cambio, si el ajuste nos lo hubiesen cobrado a vos o a mí, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? Puta, en vez de ahorrar $100 a fin de mes, dado que Milei nos subió el impuesto a los bienes personales, o nos subió la alícuota marginal de impuesto a la ganancia, en vez de $100 por mes, vamos a terminar ahorrando 30. Bueno, eso no solo es justo desde el punto de vista ético o moral, en mi visión del mundo, sino que además es más eficiente, porque cuando nosotros ahorramos menos, no jodemos a nadie. Cuando un jubilado consume menos, jode a toda la cadena de consumo que tiene atrás. Pero bueno, este presidente corta los remedios en el PAMI y nos perdona bienes personales a los ricos. Entonces, en esos términos, a mí no me gusta. Ahora, como dicen las propias fuerzas del cielo, hubiesen ganado la elección. Digamos, me parece que el que gana elige la distribución y el peso y la magnitud del ajuste, y después la gente el año que viene votará si pesa más
la alegría de que haya bajado la inflación o la tristeza de que el ajuste haya caído sobre las personas que cayó. No sé si necesariamente es culpa de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba. Me pregunto si que haya menos consumo no es parte del plan. Es decir, para bajar la inflación, que haya menos consumo es funcional a que baje la inflación. Yo creo que ahí es un poco el resultado de lo que Milei tenía en la cabeza, insisto, de lo que Milei tenía en la cabeza, no de lo que decía en campaña, que evidentemente fue muy distinto, versus lo que terminó pudiendo negociar con el Congreso. Porque, te lo pongo en números, Jorge, cuando vos haces un ajuste fiscal, nuevamente los economistas siempre solemos decir que los ajustes fiscales más eficientes, y esto lo digo yo, pero también lo avalan varios estudios al respecto del organismo internacional que se dedica a eso, que es el Fondo Monetario Internacional, los ajustes fiscales más eficientes suelen ser los que suben impuestos, no los que bajan gastos. Por supuesto más eficientes en términos del resultado. Después cada gobernante puede decir, bueno, yo no tengo ganas de subir impuestos, no es simpático, etcétera. A ver, cuando el presidente manda la ley bases, nos enteramos de lo siguiente, que en realidad la motosierra, que cuantitativamente eran reducir, 5 por 5, 25, que eran reducir 25.000 millones de dólares el gasto, en realidad tenía adentro nada más que 15.000 millones de dólares de reducción del gasto, y el resto venía por el lado de suba de impuestos. Entonces era un ajuste que vos decías, che, es un ajuste de 5 puntos del producto, 3 de baja de gasto, 2 de suba de impuestos. Ya no es tan poco eficiente como pensábamos al inicio, donde el ajuste estaba todo recargado del lado del gasto. Ahora, cuando va al Parlamento, ¿qué se encuentra? Que le dicen que no a subir las retenciones, aclaro, soja, aceite, pero también para el resto de la economía, porque originalmente la ley de bases implicaba retenciones para todos los productos de exportación. Y por otro lado, no sé si te acordás que el ministro Caputo había propuesto un retorno del impuesto a las ganancias con un mínimo no imponible en el orden del $1.000.000, y finalmente lo que termina saliendo en el Parlamento, en el Congreso, 6 meses más tarde, o sea que 6 meses no pagamos impuesto a las ganancias, es un mínimo no imponible que está en 2,5 más o menos, dependiendo, bueno, si uno tiene hijos, no tiene hijos, etcétera. Entonces, mi impresión, a mí el programa de Milei no me gusta por razones, si querés, ideológicas, pero tampoco me gusta por razones técnicas, ¿sí? Ahora, al César lo que es del César. También digamos que nuestra clase política, y bueno, los eventos de antes de ayer más que lo demuestran, no está muy a la altura de las circunstancias, porque en vez de discutir si en lugar de reducir los remedios que entrega el PAMI, nos ponemos a subirle el IVA a los productores de Tierra del Fuego, bueno, estamos, qué sé yo, la política está en una especie de cumpleaños. Y por otro lado, ¿con qué legitimidad podría discutir el Congreso la estructura impositiva argentina si durante 4 años en el gobierno de Alberto Fernández todas esas cosas no se corrigieron? O sea, durante 4 años del gobierno de Alberto Fernández, en vez de subir el impuesto a las ganancias, hacerlo más progresivo, en una medida increíble de populismo horripilante, se eliminó. Se quiso rediscutir el régimen de Tierra del Fuego y terminó un siga-siga en el Congreso bastante bochornoso. La ley de software, que podría haber tenido una versión más acorde a lo que hoy es, por suerte, la industria tecnológica en Argentina, durmió ahí los 2 o 3 proyectos que habían. Entonces, bueno, entre eso y que en términos del presidente, la casta, lo único que viene haciendo es duplicando la inflación cada vez que le toca gobernar. Digo, Cristina se va con 25, Macri la lleva a 50, Alberto la pone en 100, después lo pone el ministro Massa que la pone en 200, y bueno, ahora obviamente Milei nos pone una inflación de 3% y hasta parece que está para el Nobel de Economía. Mi impresión, la vara quedó bastante baja, ¿no? Emanuel, quiero volver al punto de inicio.
cuando decía que este plan a mí me parece una porquería, pero es lo que puedo hacer. En la campaña él planteaba un plan libertario, inclusive con la modificación de la moneda, pasar para el dólar, como vos decías, el peso es un excremento, diciendo que la inflación cuanto más alta mejor, porque iba a licuar y facilitar la dolarización. Y como vos decís, no hay en el mundo ningún país que haya aplicado un plan libertario. Entonces finalmente él planteó eso en la campaña, pero luego llegado a la situación de gobernar, eso era absolutamente inaplicable. Lo que era aplicable es esto que están aplicando, entre otras de las posibilidades de aplicación. O sea, vuelvo al punto. Finalmente, el verdadero ministro de Economía es Toto Caputo, y que el discurso de campaña de Milei, el libertarismo de Milei, se reduce simplemente a la reducción del gasto público y no al aumento de impuestos, ¿no? Me corté un brazo para aumentar impuestos y los impuestos se aumentaron. Digamos que no haya un dólar, que haya un dólar intervenido, tampoco es libertario. Es decir, finalmente el plan económico es el plan económico, te diría, del PRO, y no el plan económico de la Libertad Avanza. ¿Es una exageración plantearlo de esta manera? No, yo creo que primero, si le tomamos examen a Milei y decimos, che, este plan económico se puede catalogar como libertario, pero ni de cerca. No es que uno diría, bueno, entre la realidad y la teoría siempre hay, digamos, un gris, y uno no puede ser tan canónico como para que la clasificación sea, digamos, completa, pero no, ni de cerca esto es un plan libertario. Ahora, después uno dice, bueno, ¿era lo que había que hacer? La verdad que no, yo no comparto. O sea, yo creo que, por ejemplo, prácticamente toda la profesión en diciembre del año pasado estaba de acuerdo que no se podía salir del cepo el día 1. El único que decía que iba a salir del cepo el día 1 era el presidente en campaña. Entonces uno diría, bueno, en ese sentido, si al resto le hubiese tocado ser ministro de Economía, ¿hubiese sido el cepo? Sí. Segundo, yo creo que prácticamente toda la profesión decía que había que hacer un ajuste fiscal porque Argentina se había quedado sin dólares. Todos hubiésemos hecho un ajuste fiscal de esta magnitud y de esta composición de ninguna manera. Me parece que en eso el presidente tiene su marca muy concreta, e insisto, parte de la razón por la cual hoy todavía no podemos dictaminar que la economía dejó de estar en recesión es por la magnitud y sobre todo por la composición del ajuste fiscal. Ahora, dicho todo eso, el gobierno dice, bueno, pero al final, lo pongo en los términos del gobierno, el jabo la domó. Hoy no hay brecha, digamos, hoy el dólar paralelo vale prácticamente lo mismo que el dólar oficial, y la inflación está abajo de 3%, que para los estándares argentinos es baja, digamos. Yo cuando escucho el jabo la doma, la otra vez en una conferencia recurría a la siguiente imagen. Imagínate, ¿viste lo que se suele hacer ahí en el Estados Unidos de los redneck, los rodeos, donde un jinete intenta domar un toro? ¿Viste que es una actividad bastante horrible, pero bueno, todavía sigue existiendo? Yo creo que la situación actual te la podría describir como el instante previo donde el jinete está arriba del toro, el toro está, encerrado en un corral de madera que no deja que el animal se mueva ni un centímetro. Y entonces a mí me da la sensación de que, obviamente, la imagen refiere a que Milei sería el jinete, el toro sería el mercado, y el corral que tiene aprisionado el toro, ¿qué cosa es? El cepo. El cepo. Claro, entonces, si vos estás arriba del toro y decís, mirá, lo domé, y en realidad porque el toro está entre 4 paredes de madera que no lo dejan mover, yo diría, bueno, guarda, porque en un momento vas a tener que abrir el corral, y ahí quiero ver si domas al mercado o no domas al mercado. Entonces, a ver, Emanuel, perdóname que te interrumpa. Perdón, te cierro con esto. Mi punto con eso es, ¿en qué situación estamos para que cuando se abra el cepo esto salga bien o esto salga mal? Bien, estamos en recesión, insisto, para salir del cepo eso es bueno, para la economía es malo. Estamos en recesión y hay una consolidación fiscal enorme. Mal, el dólar está barato y el Banco Central tiene pocos dólares. Entonces yo no sería tan audaz de cantar victoria y decir el jabo la domó, porque si la domó, abramos el cepo a 1000 y veamos qué pasa. El propio ministro contesta esta pregunta. El ministro dice, yo no estoy para abrir el cepo a 1000 con este Banco Central y con esta cantidad de dólares que tengo. Entonces diría, la verdad que falta mucho todavía. Te decía, siempre cito a Labaña en estos casos,
lo que me dijo en su momento cuando Milei recién asumió y lo que me dice recientemente. A ver, todos coinciden que en 2030 a la Argentina se le acaba la restricción de dólares. O sea, cuando maduren las exportaciones mineras y llegue al pico máximo Vaca Muerta, Argentina va a duplicar la cantidad de exportaciones por habitante y la restricción de dólares de los últimos 80 años desapareció. A quien le toque ser presidente en 2030, la situación va a ser mucho más holgada. El próximo presidente de 2030 es el que o renueva a Milei en 2027 o un opositor que le gane a Milei, pero tiene posibilidad de ser Milei. La pregunta es si con apoyo de Estados Unidos, créditos, blanqueos, inversiones con Righi, logra llegar, manteniendo un dólar controlado, a que la falta de dólares no sea un problema en la Argentina. Yo recuerdo que Labaña me decía que cuando ellos se sentaban a negociar con el Fondo Monetario, la única forma que tenían de mostrar que eran solventes y que podían pagar un crédito que pedían era demostrar cuál era la capacidad exportadora del país, y que en aquel momento lo que tenían para mostrar era el agro. Argentina puede exportar, es el granero del mundo. Hoy, quien se siente a negociar con quien fuera que vaya a poner dinero, tiene para mostrar no solamente el agro, tiene para mostrar de que dentro de 5 años Argentina va a ser muy superavitaria en dólares. Eso permitiría que, a diferencia de los atrasos cambiarios anteriores, Labaña lo ponía así: Cavallo lo que tuvo vendió stock, la joya de la abuela, y el stock uno lo tiene una sola vez y se acaba. Lo que puede tener Milei es flujo, no stock, y el flujo se renueva continuamente. Puede ser que estemos frente a un momento distinto en el que, por lo tanto, si él consigue créditos para llegar a 2030, realmente no explote un dólar atrasado como otras veces y empalme con un dólar posible para un país que exporta tanto, 3 veces más que hoy. Mira, déjame construir sobre tu ejemplo, porque me parece súper instructivo. Suponete que en base a tu pregunta, los dos estamos de acuerdo en lo siguiente. Déjame exagerar. La verdad que para que un país le vaya bien, las exportaciones per cápita tienen que ser altas. Y Argentina, vamos a ponerlo incluso solo en términos de Vaca Muerta. Uno podría ayudarse con el litio, con el cobre, con el campo, pero vamos a ponerlo solo en términos del activo de petróleo y de gas que tiene Argentina. En términos per cápita, tiene por adelante un montón de recursos para exportar. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a suponer que vos y yo estamos un poco hinchados ya de que Argentina nunca lo arregle, y vos me decís: Emanuel, escúchame, yo me quiero un país que tenga un nivel de exportaciones per cápita alto, de manera tal de que me deje de joder con esto de la inflación, los vaivenes, la recesión, la pobreza, etcétera. Y yo te digo: mira, Jorge, hay 2 países que tienen activos de petróleo y de gas en términos per cápita, digamos, relativo a su población, altísimos, incluso más altos que lo que Argentina puede tener, tomando en cuenta Vaca Muerta, el litio, el cobre y el campo. Uno se llama Noruega, el otro se llama Angola. ¿Vos tirarías la moneda y dirías: bueno, si cae cara me voy a Noruega, si cae seca me voy a Angola? No, claro. No. Y sin embargo tienen la misma dotación de recursos naturales per cápita, pero ¿cuál es la diferencia? Y te lo pongo en estos términos. Cuando un petrolero en Noruega recibe dólares derivados de exportar petróleo, ¿sabés qué hace? Los vende contra coronas, agarra la moneda doméstica de Noruega y la deja en el banco. Y hace un plazo fijo, o incluso se pone a aumentar la inversión en otro sector, etcétera. El mismo petrolero, y esto no es una metáfora, exactamente la misma compañía, cuando tiene que invertir en Angola, ¿sabes qué hace? Nunca con sus dólares toca el territorio de Angola. O sea, ocurre totalmente offshore la inversión. El tipo tiene que comprar un equipo para hacer una perforación petrolera. Agarra sus dólares en Nueva York, los manda a Alemania, en Alemania compra el equipo, a Angola va directamente el equipo extrae el petróleo, y cuando cobra el petróleo le dice a su comprador: che, no me pagues en el Banco de Angola, pagame en mi cuenta en Nueva York. De manera tal que vivir en Angola no está tan bueno como vivir el mejor ejemplo. A mí me tocó estar en Angola porque Angola es una ex colonia portuguesa, y la revista Caras Portugal tuvo durante un tiempo una edición angoleña. Y recuerdo cuando estuve en Luanda, había solamente hoteles 4 estrellas y no había 5, y los hoteles 4 estrellas se alquilaban 2 veces en el día.
porque no había cama suficiente. Entonces los pilotos que dormían a la tarde, se alquilaba a dormir a la noche o dormir a la tarde, y no había ninguna infraestructura, siendo el país ese que exportaba petróleo sin parar, para dar un toque de color. Pero Elizabeth quiere claro, hacer... ¿A qué voy, Jorge? Cuando me le dice en campaña, el peso es excremento, voy a dolarizar la economía, uno dice, che, mirá, con una dolarización de la economía, Argentina probablemente exporte a full vaca muerta, exporte a full el litio, exporte a full el cobre. El problema va a ser de vuelta vivir en Argentina, porque eso es un esquema donde vos armás un esquema, tipo Angola, tipo Nigeria, incluso tipo Ecuador, donde son países que para los argentinos que no los conocen, está muy bueno vivir. En términos de lo que le gusta al individuo promedio de la Argentina, no estoy diciendo que sean mejor o peores. ¿Cuál es la clave para que esos recursos naturales derramen? Perdón que use este verbo que está bastante condenado en la historia económica argentina. Bueno, número uno, que vos tengas una macroeconomía sólida que en parte implica que el peso sea una moneda fuerte y confiable, cosa que el presidente de vuelta en campaña decía exactamente lo contrario. Y segundo, que tu estructura tributaria implique un nivel de imposición, un nivel de impuestos que, uno, no espante a esas inversiones, porque vos necesitas que esas inversiones se hagan, pero dos, no te genere una dinámica donde vos no cobrás nada y no podés derramar nada, porque de vuelta, una exportación petrolera, una exportación de gas, una exportación de petróleo, una exportación de litio, no derrama mucho, pero los países que logran construir países inclusivos, con buenos niveles de consumo, con buenos niveles de distribución de ingreso, en base a la exportación de ese tipo de recursos naturales, son países con altos impuestos. Por eso te doy el ejemplo de Noruega, donde la alícuota máxima del impuesto de ganancias es 50%, no es 35%. Sí, no depende del voluntarismo, buenos días, no depende del voluntarismo de una persona, claramente, sino también de instituciones, de un marco que es mucho más amplio. Quería volver sobre uno de los puntos que vos planteabas recién respecto de las necesidades de dólares para garantizar una salida razonable del cepo. En este sentido, hoy, ¿cuánto más relevante se vuelve el acuerdo con el fondo? Y a ver, vamos a ponerlo en estos términos. El acuerdo con el fondo siempre te da un marco en el cual uno dice, bueno, no es que tengo que confiar plenamente en el equipo económico o incluso en el presidente, sino que el fondo me da un cierto marco de garantías de que el programa económico que está escrito en un documento es el que se va a cumplir. Eso lamentablemente vale para la mayor parte de los países, no vale para Argentina, ¿no? Que en los últimos 6 años ha incumplido sistemáticamente los acuerdos con el fondo. A mí me parece en esto que, y te soy sincero, siendo una persona que desde el punto de vista técnico no comparte mucho de los lineamientos del actual programa económico, menos comparto las ideas con las cuales el fondo suele aproximarse a esta economía. Entonces me parece que en ese sentido ha sido un acierto por parte del gobierno no darle bola al fondo el 11 de diciembre del año pasado, porque creo que el resultado podría haber sido peor. Ahora, mi preocupación, uno en esta situación está mejor parado para discutir con el Fondo Monetario una salida del cepo con algo de ayuda y con un horizonte que permita empezar a pensar de vuelta en dónde estamos en 2027, no dónde estamos en el próximo semestre. Ahora, si como ya nos pasó, en lugar de tener una discusión técnica donde esos tiros y aflojes terminan en un mejor programa económico para la Argentina, usamos la afinidad política de nuestro presidente con el principal miembro del directorio del fondo, que es el presidente de los Estados Unidos, en castellano, si usamos la amistad con Trump para, en vez de hacer las cosas bien, que nos den guita y hacer un siga-siga, bueno, nos puede pasar lo mismo que nos pasó con Macri, ¿no? Que fue pan para hoy, hambre para mañana. Mi impresión es que es muy difícil para los analistas prever por dónde viene el acuerdo con el fondo, porque si viniera dado por una discusión entre el equipo económico y el equipo técnico del fondo, yo tengo más o menos capacidades para explicarles qué tipo de acuerdo podríamos tener.
Ahora, si esa discusión termina siendo que Milei habla con Trump, que Trump va al directorio del fondo y le dice ayúdenlo, porque la verdad que es un libertario gobernando en el medio de dos comunistas, Boric y Lula. Sí. Bueno, si ese es el resultado, la verdad, y en esto nobleza obliga, me va a pasar lo mismo que me pasó en 2018 cuando emitimos un reporte diciendo el fondo, de acuerdo a los estatutos, la situación de la economía argentina, bla, 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 nos puede dar máximo 20.000 millones de dólares, y apareció Macri con 53.000 palos en el bolsillo, digamos. Entonces ahí es difícil entender si las decisiones van a estar regidas más por la política que por las cuestiones técnicas. Emanuel, muchísimas gracias. Espero que seas menos egoísta con tu tiempo en el año 2025 y desearte el mejor 2025, y te trataremos de llamar más a menudo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y buen año para todos. Lo mismo, vamos a hablar con el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez.